El fuero militar es estratégico para la guerra. El fuero militar no es solamente un argumento sobre cuál es la estructura del sistema judicial que opera para los militares en nuestro país. El fuero militar es, en el marco de la guerra, uno de los instrumentos más importantes para derrotar al terrorismo. Y de la misma manera como afirmo que el fuero militar es estratégico, la verdad es que la guerra la estamos perdiendo no en los campos de batalla, sino en los juzgados y en las cortes internacionales. Y déjenme darles unas cifras, porque ustedes saben mi pasión por los números. Hay 5.400 procesos abiertos contra miembros de las fuerzas militares, que cobijan alrededor de 10.000 miembros de las fuerzas militares. Por medida prudencial, generalmente el comandante de una unidad que ha sido investigada lo que hace es retirar esos soldados de la unidad, porque están siendo investigados. Al retirar los soldados de la unidad, lo que está sucediendo es que tropas de choque, gente que está en el campo de batalla, termina quedando inhabilitada. ¿Por qué razón? Por una acción judicial. Entonces este no es un tema simbólico en el que estamos hablando del derecho internacional humanitario, este es un asunto que tiene que ver con las operaciones en el terreno. La amplia utilización del sistema judicial actual es el arma más poderosa que tienen los enemigos de la democracia, y lo están demostrando todos los días, desmantelando unidades de combate. Lo hacen con una eficiencia y una eficacia que es realmente aterradora. Y cuando el doctor Navas decía que había garantías para los oficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en los tribunales de la justicia ordinaria, creo que se equivoca. De 1.471 casos, 1.471 casos que han sido juzgados por la justicia ordinaria contra oficiales de la fuerza pública en nuestro país, 803 casos han sido denunciados por violación en el procedimiento. Se han violado los derechos de esos militares en la justicia ordinaria. Eso es el 55% de los casos. Entonces este no es nuevamente un asunto que pueda tomarse a la ligera. Yo defiendo el fuero militar. El fuero militar no es un proyecto peligroso para la justicia. Aquí hay muchos que consideran que el fuero militar es un ataque contra la justicia. No lo es. El fuero militar ha existido desde la antigüedad. Las legiones romanas tenían fuero militar. Todos los ejércitos del mundo lo tienen y lo aplican. Entonces aquí no estamos haciendo una excepción a las normas del derecho de la guerra. El fuero militar se ha ido debilitando en los últimos años por interpretaciones constitucionales, por presiones internacionales, por sentencias de los altos tribunales de la justicia ordinaria en nuestro país. Y el puntillazo final se lo dio en un día nefasto del año 2006, el Ministerio de la Defensa Nacional, al firmar un acuerdo completamente ilegal con la Fiscalía General de la Nación. Ese acuerdo, señor ministro, me va a referir más adelante, es algo que ha generado más bajas a las fuerzas militares que las FARC. Ese acuerdo, señor ministro, no es un acuerdo que usted tenga que estudiar, que vamos a mirar, que vamos a evaluar. Ese acuerdo tiene que ser derogado. Yo sé que está el texto demandado ante el Consejo de Estado, y tengo aquí la relación de los hechos, y se van a llevar ustedes una sorpresa sobre quién fue el que apeló la decisión del Consejo de Estado. Vamos a verlo más adelante. Entonces yo soy un defensor del fuero militar, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Este proyecto tiene grandes debilidades. El gobierno ha dicho que producto de la comisión es un texto de consenso. Bueno, no todos los consensos son buenos. A veces los consensos resultan ser cosas aguadas, y en este caso me parece que el consenso deja desprotegidos a los militares y genera fuertes dudas sobre los derechos humanos, como bien lo ha señalado el representante Rivera. Estamos proponiendo entonces dos proposiciones para modificar los dos artículos claves. El primero es crear un tribunal de competencias que defina cuando hay duda en la competencia. Esas proposiciones están en la mesa de la Secretaría, pero naturalmente el día de hoy yo las voy a dejar como constancias. Y estamos pidiendo que quede explícito
en el acto legislativo la composición del Tribunal de Garantías. Ese Tribunal de Garantías es vital para este proceso, no puede quedar abierto esperando una ley estatutaria. Y por eso quisiera también recordar que el juez penal de garantías existe en el Código Penal Militar. Aquí no estamos creando una figura novedosa, ya existe. El Código Penal Militar es una de las normas menos conocidas de la normatividad en nuestro país. Tiene mucha razón el representante Buenadora como cuando dice que el artículo 2º sobra. La norma es general y por lo tanto el doctor Buenadora le asiste la razón al decir que las leyes estatutarias tocan el tema de la administración de justicia y este es un tema de administración de justicia. Y hay otras preocupaciones sobre el derecho internacional humanitario. Diversas sentencias de la Corte Constitucional han dicho que quedan excluidas de la competencia de la jurisdicción penal militar los delitos de lesa humanidad y los que signifiquen un atentado contra el derecho internacional humanitario. Lo ha repetido no una vez, sino en varias ocasiones. Y por lo tanto la idea de que con el fuero militar tal como ha sido presentado estamos protegiendo a nuestros militares realmente tiene que pasar por el examen de la Corte Constitucional. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo textualmente: en caso alguno deben ser investigados o juzgados por la justicia penal militar los delitos constitutivos de graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra. Para las Naciones Unidas, juzgar bajo la norma, bajo un tribunal militar, violaciones del derecho internacional humanitario es ilegal. Y tiene razón el representante Rivera al señalar esa falencia en el proyecto que presenta a consideración el gobierno. Entonces, el acto administrativo firmado por el Ministerio de Defensa en el año 2006 por la Fiscalía General de la Nación fue demandado por los militares retirados, El Consejo de Estado le dio la razón a los militares retirados y suspendió provisionalmente ese acto administrativo. Y ¡oh sorpresa! Adivinen quiénes fueron las personas que apelaron la suspensión provisional. El Ministerio de Defensa Nacional. Esto es inadmisible, que en una norma que penalizaba a nuestros miembros de las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa fue el que apeló la suspensión provisional que había decretado el Consejo de Estado. No fue naturalmente el ministro que hoy nos acompaña, que tiene un compromiso total, pero sí fueron ministros de defensa del gobierno de Álvaro Uribe y del gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces dejo una constancia de protesta por el hecho de que hemos seguido tolerando ese acuerdo que a todas luces es violatorio de la Constitución y que además es un elemento que debilita nuestras instituciones. Este proyecto tiene cosas muy buenas, señora Presidente, tiene cosas muy buenas como la creación del Fondo de Defensa para los miembros de las fuerzas militares y el régimen carcelario. A los militares, y con eso concluya, señora Presidente, no les damos siempre la atención debida y yo sé por qué es, porque no votan. Y como no votan, no los escuchamos. Y como no los escuchamos, los dejamos de lado. Pues yo no los voy a dejar de lado. Si queremos defenderlos, hay que mostrar voluntad en los hechos. Y déjenme decirles, esta no es la gran reforma del fuero militar. La Defensoría Técnica y Militar ya existe, artículo 287 del Código Penal Militar, pero no se aplica por falta de recursos presupuestales. El Cuerpo Técnico Especializado ya existe, artículo 363 y 373 del Código Penal Militar, pero no se aplica por falta de recursos presupuestales. El Fiscal General Penal ya existe, artículos 243 y 274 del Código Penal Militar, pero no se aplica por falta de recursos presupuestales. El régimen carcelario especial ya existe, pero lo queremos desmontar. Entonces, el punto es el siguiente: ¿queremos o no queremos defender a los militares? No lo hagamos con medidas simbólicas, hagámoslo como un compromiso institucional. Yo voy a votar naturalmente el proyecto que ha presentado el gobierno por disciplina de mi partido, pero este proyecto no es la panacea que nos han vendido aquí. Tiene suficientes debilidades como para que los militares se sientan inquietos y no consideren que sus garantías jurídicas están siendo respetadas. Finalmente, vamos a perder un año. Si nos va bien, un año. Si sacamos esta reforma, digamos en agosto o septiembre de este año, y después vendrá la ley estatutaria en marzo del año próximo, vamos a perder un año
dejando desprotegidos a nuestros militares. Por eso derogar el convenio firmado entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa es una prioridad, es una medida urgente y necesitamos hacerlo rápidamente. Esa sería la señal que nuestros militares más apreciarían, señor ministro. Eso es lo que los militares están esperando, que no sigamos invocando razones de forma para protegerlos, que no los dejemos solos cuando ellos son atacados, porque 10.000 personas que portan los uniformes de la patria, que garantizan la seguridad y la defensa de nosotros, han sido abandonados a una justicia que muchas veces no respeta sus derechos. Gracias, señora Presidenta.